Hola Roberta, ¿cómo estás? Hola Lula, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. También cuéntanos un poquito de tu accesorio que tienes ahí atrás, que sabemos que Sí, eres de Brasil, ¿cierto? sí, es una playera de Brasil de fútbol, que es el deporte emblema de Brasil. No te Entonces, creo. entonces, entonces puse acá, no es mía, es de mi hijo, pero está. Muy No sabía si bien. colocaba un accesorio de México o de Brasil, pero creo que de Brasil es distinto, ¿no? Para ver que Claro, estamos internacionales aquí, ¿no? claro, muy bien, muy bien. Qué padre. Cuéntanos un poquito, vas a hablarnos acerca de crear portafolios, ¿cierto? Exacto, exacto. De crear portafolios, que son un instrumento muy bueno para hacer la evaluación de los estudiantes, de cómo se va caminando a lo largo de su desarrollo y que podemos usar mucho ahora que estamos a distancia, ¿no? Muy bien, pues excelente recurso. Entonces, si quieres ir compartiendo tu pantalla, Sí, Roberta, sí, y la perfecto. pongo aquí. Ahí está. Ahí está. Ya Sí, está, muy bien, te la pongo en pantalla completa. perfecto. Listo. Y aquí está. Y otro emblema de Brasil es carnaval, ¿no? Entonces, por eso mi Bitmoji es de carnaval. Está todo contento. Entonces, vamos justo a hablar de cómo crear portafolios o portafolios para seguir el aprendizaje de alumnos, ¿no? Primero, coloqué algunas definiciones. La primera es que dije que los portafolios son una colección de pruebas y reflexiones personales que presenta al estudiante para demostrar que ha obtenido los resultados de aprendizaje especificado en la asignatura. El otro que me gusta mucho es que portafolio es un poderoso recurso para la evaluación por evidencia y por competencias, que facilita el diálogo formativo entre docentes y estudiantes. Então, justo isto, podemos haver não só uma avaliação somativa, mas como é o desenvolvimento de aprendizagem de estudante tendo em base todo sua autorreflexão sobre aquilo que has hecho ao longo do período de aprendizagem. Então, quais são os objetivos claves? Ser um guia em processo de aprendizagem dos alunos, que há, por supuesto, a participação ativa de los alunos, haciendo as coisas, criando o portafolio em si, ou haciendo las tareas e las producciones, las creaciones que serán agregadas al portafolio, hacer que los logros sean visibles para los propios alumnos, que se puedan ver su desarrollo. Esto es muy importante. Muchas veces los estudiantes no ven cuán han desarrollado. Pero, por ejemplo, si pegamos los niños más chiquitos, quando estão aprendendo o processo de alfabetização, aprendendo a fazer as letras, por exemplo, se vemos al comienzo del periodo cómo se hacían sus letras y después es un cambio tremendo. Pero si eso se coloca de una forma visible para ellos, se quedan contentes, orgullosos de su logro. Esto es muy importante. El otro objetivo es que se puede crear una visión de aprendizaje global e integral, porque no tenemos solo una cosa isolada, tenemos un conjunto de cosas que permite ver más allá de los resultados de una sola actividad. Además, es posible permitir la colaboración, la comunicación, porque se puede hacer portafolios que son de salón de clases, donde los chicos trabajan juntos y, por supuesto, desarrolla el pensamiento crítico del alumno. Los beneficios principales son essa possibilidade de autoavaliação para que o aprendizagem, que o processo de aprendizagem seja consciente e que o aluno se comprometa com isto. Então, que eles possam tomar decisões de que querem poner em um portfólio ou não. Então, vão a manejar e a solucionar problemas. Algumas características importantes.
se podem compilar, como agregar produções de vários formatos e usando várias ferramentas. Então, se pode pensar, a criatividade é o limite. Se pode pensar em tudo que se pode agregar a um portfólio. E inclui, e é muito importante, a parte de curadoria e de reflexão de cada estudante. Então, que vou aportar em meu portfólio? Que me mostra meu melhor logro? Como vou apresentar um determinado conteúdo que haya aprendido, não? E uma estrutura básica é que tenha uma introdução, que diga por que existe esse portfólio, que se vai ter dentro dele, quais são os objetivos, quais são os temas abordados, quem é o autor ou autores, quais são os temas onde se vão aportar as produções e uma parte de reflexão, de síntese, que há aprendido depois disto. Quando se trata de um portfólio, quando temos de muito chiquitos, assim como pré-kinder, também se pode aportar uma parte de avaliação e uma reflexão, uma síntese do maestro, que ele haga sobre a produção do estudante, porque é muito chiquito aún. Bom, então, que tipo de portfólios podemos ter? Podemos ter projetos específicos, um portfólio de um projeto em específico, de uma disciplina, do salão de clases como el todo e portfólios individuais. Então, aqui podemos usar muitas ferramentas para fazer os portfólios. Então, desde ferramentas de Google, e nestas vou me detener um chiquito para enseñarles ejemplos de portfólio, e também se pode usar como Padlet, Seesaw, hasta Book Creator e outras ferramentas. Não vou platicar sobre Padlet, sobre Seesaw e Book Creator, porque outros já disseram ou vão fazer os talleres como de Seesaw, que é jueves, se não me equivoco. Então, vamos falar um pouquinho de exemplos usando as ferramentas de Google. Então, aqui temos, em la parte de apresentações, como posso fazer um portfólio. Aqui tenho meu primeiro exemplo, e é um portfólio, é de Brasil, tá? Está bem, mas é um portfólio de pré-kinder, quando se estão a ensinar las vogales. Então, junto com os chicos, elegiram figuras que iniciavam com a vogal A. Então, avião, anillo, e assim foram criando juntos o maestro e os niños, como um dicionário, pero de vogales, não? E visual. Mas isto é um tipo de portfólio. Aqui também temos outro tipo. Aqui é de chicos um pouquinho mais grandes sobre o tema de artes. Então, trabalhando cores e formas. Então, falando um pouquinho de que são essas cores e formas, trabalhando com um artista como Kandinsky. E aqui está agregado uma outra ferramenta, que é Google Fotos, onde está añadido a produção de los estudiantes. Então, mira, trabalhamos com apresentações e com Google Fotos para criar um portfólio de artes. Depois, podemos incluso trabalhar com Jamboard. Por supuesto, é uma ferramenta mais sencilla para trabalhar com portfólios, mas podemos criar algo como isto, como um pizarrão negro ou branco, onde se mete vários dibujos, pensamentos, etc. Outra ferramenta distinta que achei muito interessante é uma experiência com Google Forms. Então, aqui havia um Google Forms para trabalhar a aprendizagem em italiano, porque é um colégio que é ítalo-brasileiro. Então, os niños, primeiro, antes de mais nada, viam um vídeo e
hacían como un test para saber los nombres de las verduras, ¿no? Y después de esto, tenían otro Google Fotos donde había vídeos de los niños enseñando los nombres de frutas, de verduras en italiano. Es un otro ejemplo de los chiquitos. Otro ejemplo con Google Fotos es la posibilidad, por ejemplo, de dictado. Aquí podemos ver cómo está la escrita de los niños, ¿no? Y podemos hacer esto a lo largo del periodo todo y ver cómo evolucionan a lo largo de ese periodo. Y mira que cuando hablamos de Google Fotos, podemos incluso incluir algunos comentarios sobre estos. Entonces, aquí tenemos quién es la persona que agregó esto al portafolio. Por supuesto, tenemos la fecha de dónde fue agregado y podemos poner algunos comentarios. Después, una otra forma de organizar el portafolio es usando Google Drive. Entonces, aquí hice un GIF mostrando que podemos hacer una estructura como una carpeta. Dentro de esa carpeta, creamos subcarpetas. Mira, portafolio. Aquí tenemos una carpeta para cada materia, una presentación y quién es el autor. Y dentro de la materia tenemos distintos tipos de aportes, con imágenes, hojas de cálculo, presentaciones, por supuesto, documentos. Entonces, es una estructura muy sencilla. Aquí fue como un ejemplo que yo hice, y aquí un ejemplo real, donde podemos ver, es de una disciplina específica, pero hay aquí la introducción. Dentro de este hay los temas. Dentro de los temas hay distintos aportes. Por ejemplo, aquí son memes. Entonces, aquí se crearon memes. Son un tipo de aporte aquí. Aquí son podcasts. Entonces, dentro del podcast hay o archivo de audio. Também há, por supuesto, documentos, presentaciones. Entonces, se puede agregar un rango muy grande de tipos de portafolios. Además, tenemos la posibilidad de crear los portafolios con a ferramenta de Blogger, a ferramenta de blog de Google. Então, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo también. Entonces, tenemos desde el inicio quién es la persona, quién es la maestra. Aquí tenemos algunas informaciones. Aquí las posteagens y todo esto. La ventaja de usarse blog es que tenemos una posibilidad de tener una audiencia auténtica más pronta y también la posibilidad de aportar comentarios, ¿no? Porque la lenguaje de blog permite o aporte de comentarios, que las otras personas que están viendo este portafolio puedan agregar comentarios. Y mira cómo pueden ser distintos los blogs. Todo es personalizable, se puede hacer con estructuras distintas, con colores distintos, con padrones distintos. Después, finalmente, creo que sea la mejor herramienta para hacer los portafolios usando las herramientas de Google, son los sites de Google. ¿Por qué digo eso? Porque esta es mi opinión. Porque es muy sencillo hacer un site de Google. Y podemos hacer una estructura, una jerarquía, donde se mete las informaciones del autor, la introducción, los asuntos, los periodos, etc. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, este era un site de una materia. Entonces, la introducción, las imágenes, aquí era de fotografía,
los ejercicios de cada aula, entonces aquí separado por clases, ¿no? Por cada clase. Aquí hay una jerarquía de los temas específicos que fueron trabajados. Después hay o ensayo final, donde están las fotografías finales, como si fuese un trabajo final del curso, y aún hay como un libro donde estão aportados toda a produção e a reflexão durante a classe. Aqui há outro. Este é de uma classe de inglês. Então, há uma estrutura. Quem são? Aqui não é de uma pessoa, mas sim de um salão de classe como el todo. Quais são os projetos? Então, aún está como uma estrutura, não está listo, mas quais são os projetos? E depois uma apresentação final, porque aqui trabalhavam com uma peça, então uma apresentação de teatro, quem são os caracteres da peça e tudo isto. E aqui eu hice aún um exemplo simplório de como podemos fazer, muito simples, de como podemos fazer, criar um sítio. Então, temos a introdução, quem é o autor, com uma imagem, todo isto. Depois, temos as diferentes matérias. Dentro disto, os períodos. Dentro de los períodos podemos tener los temas, agregar vídeos, agregar textos y así por delante, así como un simple ejemplo. Entonces, podemos ver que las formas de implementar los portafolios son distintas, son muy versátiles y son, por supuesto, muy ricas para acompanharmos o desenvolvimento de los estudiantes, tendo sua participação muito ativa. Então, era isto. Há perguntas, Lula? Sí, hay comentarios más que preguntas. Déjame ver, es que se me pierden aquí en el chat. Tengo de Mónica González, que comenta que a ella le gustaba usarlo con sus alumnos de sexto porque les gustaba usarlo como su diario de trabajo. Sí, de verdad es posible usar incluso desde los chiquitos, ¿no? Como enseñé algunos ejemplos, mas também, por supuesto, se pode usar hasta como bachillerato ou mais que isto, quando se vai escrevendo todas suas conclusões, agregando seus mapas mentais e todas as possibilidades, todas suas criações. E isto é muito interessante, porque temos que incentivar os alunos a ser distintos formatos, representar sua aprendizagem com distintos formatos. Por que não apenas escrever? Não, se pode criar uma apresentação, se pode criar um stop motion, se pode criar um meme, se pode criar uma foto artística e com todo isto mostrar sua aprendizagem. Então, é importante que os maestros aprendam a diversificar um pouco, não? Que sacamos o provecho de tantas as possibilidades que temos em el mundo. Não sei como vês, Lula, pero creio que é muito interessante agregar formas distintas, porque temos, não me lembro agora quem é que falou sobre isso, sobre as distintas formas de inteligência, pero temos alunos que se expressam de forma distinta. Então, se pode ser uma música, se pode ser um rap, como isso do reto de Google, que tinham os rap embaixadores de Google para ser sobre o uso de ferramentas. Então, se pode expressar de muitas maneiras. E os portfólios permitem justo isso, que se pode meter coisas distintas que mostrem aquilo que os alunos aprenderam. Então, creio que por isso é que me encanta. São muy buenas. Así es. Y como dices tú, el que más, digamos, famoso o el más común para usar como portafolio es Google Sites, sí, que es el que todo el mundo agarra para tener sus evidencias. Pero todas las herramientas que nos mostraste ahorita
con la creatividad del maestro le están sacando un provecho que no habíamos pensado. Y también lo que decías de los alumnos, de las diferentes inteligencias, también cada maestro tiene una manera diferente de enseñar. Y sí, es importante que lo compartan, así como tú nos estás compartiendo a nosotros, que en su misma escuela compartan con sus maestros, con sus compañeros, qué les está beneficiando, qué les está sirviendo con ciertos alumnos que a veces uno batalla, ¿no? Entonces, sí es importante abrirnos a compartir, a no ser celosos de ese conocimiento que tenemos para ayudar a los demás. Seguro, seguro. Y otra cosa muy importante es cuando hacemos, por ejemplo, un sitio o algo que se puede publicar en web y se puede compartir con las familias, con los amigos, los chicos se sienten tan orgullosos Sí. de su trabajo, de tener una audiencia auténtica, de las personas verem que bien hecho, que maravilhoso. Então, isso é muito importante. Nós exploramos muito pouco isto de mostrar aquele logro de los estudiantes para los otros, ¿no? Así es. Me haces acordarme de cuando estábamos nosotros chiquitos, ayer, que íbamos nosotros a la escuela y llegábamos con nuestro papelito, nuestra obra de arte, y nuestros papás la ponían en el refrigerador. Y sí, nosotros nos sentíamos, bueno, maravillosos, incluso nuestros hijos. A algunos todavía nos tocó que nuestros hijos llegaran con dibujos. Yo tengo dibujos de mis sobrinos en el refrigerador y esa era así como que llegaban y se les brillaba la carita, ¿no? Y ahorita es la era digital, entonces el hecho de que les enseñes en la computadora, mira, y los felicites y veas el trabajo, bueno, es el sustituto de antes. Sabes que como 2 o 3 años atrás, mi hijo y sus amigos crearon una empresa de vender dibujos. Entonces, aquí hice un site para ellos, para mostrar los dibujos para vender. Y platiqué con la maestra, y la maestra enseñó en los salones de clases. Nossa, pero se quedaron tan contentos claro, de ver cómo se puede hacer todo esto, ¿no? Cómo se puede. Yo hice esto, esto es una sensación maravillosa y que amplía el propio aprendizaje, porque es una sensación buena que se hace para siempre guardar aquello que fue hecho, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta, Roberta, déjame te la comparto. Dice, Roberta, muchas gracias. ¿Se pueden trabajar portfolios colaborativos a nivel de toda la clase con esas herramientas? ¿Recomiendas alguna en particular? Sí, por supuesto que sí. Se puede hacer con Google Fotos como un álbum colaborativo, es seguro. Incluso la parte de Google Sites se puede hacer permitiendo la contribución de los estudiantes como colaboradores del sitio, pero que se queden para el maestro lo poder de publicar. Entonces, se hacen las modificaciones, pero la publicación es pelo maestro. De Google, de Blogger também se pode fazer isto, ser colaboradores dentro de um Blogger, pero o papel de administrador del Blogger se queda com o maestro. Então, todas as ferramentas se podem fazer juntos, de forma colaborativa, para um salão de clases. Y incluso una cosa que no ensayé para ustedes, mas por ejemplo, cuando trabajamos con los 20 chiquititos, también podemos hacer portfolios para enseñar para los papás cuál fue su desarrollo. Entonces, podemos tener al final las rúbricas de evaluaciones y cómo se desarrolló en cada uno de los requisitos, como un encerre del ciclo, para agregar a los papás. Entonces, muy bien. Y eso que mencionas de que el administrador sea el maestro, creo que es algo bien importante para que también controle qué se va a publicar, porque a veces los alumnos agarran cosas y nada más las suben sin que sea algo que se debiera publicar, ¿no? Entonces sí es importante que el maestro cree el programa, la plataforma donde van a estar
subiendo las evidencias. Seguro, seguro. Eso es muy importante porque el maestro será el mediador de todo esto que se está construyendo en conjunto. Entonces, es muy importante que tenga esa figura. Entonces, se puede aportar las cosas, mas no se puede publicar el sitio, por ejemplo. Muchísimas gracias, Roberta. Todos los comentarios ahorita. Blanca dice súper padre. Karina también dice súper. Klestomnak dice muchas gracias, Roberta, por compartir tu conocimiento. Juan Manuel García, muchas gracias. Todos están muy agradecidos por estas ideas que les acabas de compartir. Yo que agradezco y nos vemos pronto, yo creo. Muchísimas gracias, Roberta, que estés muy bien. Bye.